Primero quería preguntarte si este libro de Octavio Paz se lee en la prepa, en la escuela. Lo leí en la... Sí, lo leí en la prepa. En la prepa, En la prepa. ¿lo has leído entero Sí, completo lo leí. y Entero. te representa el libro? No, no me representa. Muchas gracias. Sí, de hecho. Adiós. En este video hablaremos de una obra clave en la literatura mexicana, de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, una obra amada y odiada. En el capítulo 1, el libro que tiene forma de ensayo, empieza a abordar el concepto y el tema del pachuco. Un concepto difícil de entender si no sos de Latinoamérica, incluso si no sos de México, porque habla sobre el mexicano que se va a vivir a Estados Unidos. Aquel que busca un futuro mejor, una mejor economía, una sociedad distinta y que empieza a asimilar su identidad con la de Estados Unidos, pero que tampoco se representa por la sociedad americana y tampoco por la sociedad mexicana porque se fue y empieza a tomar actitudes de norteamericano pero con rasgos indígenas o con rasgos mejor de pueblos originarios. Se olvida de su idioma y está con que no sabe si quiere permanecer en Estados Unidos o que si quiere volver a México, pero tampoco quiere volver a México porque no le gusta y tampoco le gusta la sociedad americana y está en el medio viviendo una crisis existencial de identidad. Pero hay distintos conceptos en la sociedad mexicana que qué mejor que sean explicados por gente que vive aquí, que estudia aquí y que es especializada en distintos temas que tienen que ver con la cultura. Hola, soy Sergio. Estudié en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales, y actualmente me encuentro en el proceso de titulación. Te quería preguntar, Sergio, si esta obra que estamos haciendo alusión, El laberinto de la soledad, se lee mucho en México. Normalmente, ¿dónde la leen? ¿O la has leído vos? Sí, es una obra sumamente famosa porque pues Octavio Paz siempre nos mencionan que es el único escritor que ha ganado el Nobel de Literatura de México, en México. Y pues ese libro en particular es una exploración sobre la identidad de los mexicanos, vista desde, vaya, siempre me gusta hacer énfasis que él más que nada era poeta, entonces es más vista desde un terreno poético o literario. Claro. Nosotros lo leemos normalmente en la prepa, en la secundaria, a veces algún capítulo como en la escuela, pero más que nada a mí me tocó leerla por motivación personal y ya en la universidad pudimos hablar más del libro en las clases y pues sí me ha tocado como escuchar mucho este énfasis de que quizás como escritor, poeta era muy bueno, pero como sociólogo quizás carece de ciertas herramientas. Por esa razón es que el libro debe de verse con esa óptica desde mi perspectiva. Pero sí, seguramente es muy conocida, muy leída y pues sí, particularmente yo ya la he leído Y, me ha gustado. es decir, el libro entonces sigue estando de generaciones anteriores y la nuestra, incluido en la temática oficial del proceso educativo, digamos. Oficialmente en la escuela, en la preparatoria, les mandan a leer el libro generalmente como un libro que está dentro ¿Del plan de estudios? del plan de estudios. No lo creo, yo ahí sí ¿O es una elección del profesor? difiero, yo creo que es muy de cada profesor. Ajá. Si bien en las clases se llega a hablar del libro, nunca se deja como tarea en el plan de estudios, es como quizás lecturas opcionales, quizás, Claro. o como sugerencias, pero no como tal dentro de alguna clase o así. Acá hay un mosaico del original que es un óleo sobre tela del encuentro, que representa el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, conquistador español, aquí en Tenochtitlan. ¿Qué implica tu carrera? La carrera que estudiaste, ¿podés repetirme la especificación? Sí, mi carrera es Desarrollo y Gestión Interculturales. Y vaya, desde el título de la carrera puedes ir viendo las disciplinas que se estudian. Por un lado, el desarrollo es un concepto muy, hasta cierto punto,
filosófico o que aborda dilemas filosóficos, que es el desarrollo. La gestión tiene más que ver con gestar o gestionar recursos para cualquier cosa que quieras hacer, y aborda un poco más el área de las ciencias sociales y de las ramas de la sociología y la antropología desde mi perspectiva. Y finalmente interculturales es como más justo el área de las humanidades, de lo cultural y de las artes, si lo quieres ver. Especificado y enfocado en el patrimonio nacional. Quiero hacer énfasis en que en la carrera se llama gestión interculturales y no culturales, porque el acento en la interculturalidad nace desde una inquietud antropológica de entender que la cultura es algo que todos hacemos todos los días y no es algo estático que es como un objeto que tomas, es algo que tú haces. Esa es la perspectiva antropológica amplia de la cultura que vemos en la licenciatura. Y vaya, en la carrera, casi al terminar, tienes estas 3 áreas de preespecialización en las que también se podría ver las disciplinas más importantes de la carrera, que tienes el área de la ciencia, tecnología y sociedad, que es como el área más filosófica, que habla un poco incluso de temas políticos, el área de la mediación, que es temas más antropológicos, sociológicos, y finalmente el área del patrimonio, que es la que aborda la gestión de los elementos culturales que hay en México. Y ese es el área en la que particularmente yo estuve, en la que más profundicé, en la que más me gustó y en la que puedo pues hablar un poco más. El pachuco ha perdido toda su herencia, lengua, religión, costumbres, creencias. Solo le queda un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas. Su disfraz lo protege y al mismo tiempo lo destaca y aísla, lo oculta y lo exhibe. Ellos son crédulos, nosotros creyentes. Aman los cuentos de hadas y las historias policíacas, nosotros los mitos y las leyendas. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sórdida. Ellos no mienten, pero sustituyen la verdad verdadera, que es siempre desagradable, por una verdad social. Nos emborrachamos para confesarnos, ellos para olvidarse. Son optimistas, nosotros nihilistas. Solo que nuestro nihilismo no es intelectual, sino una reacción instintiva, por lo tanto es irrefutable. Los mexicanos son desconfiados, ellos abiertos. Nosotros somos tristes y sarcásticos, ellos alegres y humorísticos. Los norteamericanos quieren comprender, nosotros contemplar. Son activos, nosotros quietistas. Disfrutamos de nuestras llagas como ellos de sus inventos. Creen en la higiene, en la salud, en el trabajo, en la felicidad, pero tal vez no conocen la verdadera alegría, que es una embriaguez y un torbellino. En el alarido de la noche de fiesta, de nuestra voz estalla en luces y vida y muerte se confunden. Su vitalidad se petrifica en una sonrisa, niega la vejez y la muerte, pero inmoviliza la vida. Hace como una alusión en la presentación del pachuco mexicano. De hecho, el primer capítulo se llama El Pachuco y, ¿no?, continúa la definición del capítulo. ¿Qué es el pachuco? ¿Nos podés contar, más allá de lo que el autor expuso en 1950, porque el libro está escrito en esa época, vos, como mexicano, y también un poco generalizando, ¿qué entendemos por el pachuco? ¿Qué es el pachuco? Bueno, para las nuevas generaciones como yo, ahora sí que la imagen que tenemos del pachuco es una imagen antigua, porque justo era como de la época de los 50, 60, era como una figura, una persona que se vestía de cierta forma, pero que hacía alusión, desde mi perspectiva, a lo que se vivía en Estados Unidos en el sur, que era como una cultura de salir a bailar a los antros, a las calles, con ciertos tipos de zapatos, ciertos tipos de pantalón, cierto tipo de traje y un sombrero. En muchos casos la música que bailaban se le llamaba danzón, los danzones que bailaban. Y sí tenían como era como, yo lo veo ahora, pienso que es como una tribu urbana, ¿no? Le llaman hoy en día a todas estas como identidades que se generan en las ciudades.
Y el pachuco en México fue muy famoso en la Ciudad de México en esa época. Y una de las figuras más famosas que tenemos es la de Tintán, que es un actor que hizo muchas películas famosas de México, mexicanas, que llegaron a exportarse al mundo en esta época del cine de oro mexicano. No sé si la has escuchado, donde Sí. pues habían clásicos de México. Que era el hermano de Don películas Ramón, mexicanas. ¿verdad? Era el hermano de Don Ramón y Ramón Valdés. Ramón Valdés y de Loco Valdés, que también fue un famoso presentador y que salía en series y en programas de la televisión mexicana. Pero Tintán en específico era un gran actor, es considerado uno, quizás el mejor actor que ha tenido México, y era comediante en cierto sentido, era muy, muy bueno para hacer reír a las personas. Entonces, cuando pienso en un pachuco, o los mexicanos pensamos en un pachuco, la primera imagen que se nos viene a la mente es Tintán, porque él era como un símbolo de esa quizás cultura o esa identidad que pensamos. Simulación en maqueta de lo que era todo el centro religioso del espacio donde estoy en este momento, de México, de Tenochtitlan, con el fondo las excavaciones y los restos de la estructura del Templo Mayor. Bueno, Sergio, en base a esto de las máscaras, del capítulo a colación de Octavio Paz, ¿qué te parece a vos? Más como intuitivo, o puedes también relacionándolo académicamente a nivel histórico, pero ¿qué sentís vos con esto de la máscara del mexicano, que parece tan, el autor como algo generalizando mucho, me parece, ¿no? Como el mexicano en general, y él no era de pueblo, no sé si él puede también ponerle una generalidad al mexicano de Sonora, por decir algo, o de Chiapas, de donde sos vos, que también podés contar eso que no contamos en el video. Pero ¿qué te parece a vos respecto a eso? Justo. ¿Y de dónde sos también, para que, contarnos un poco? Sí, justo, siento que me hace sentido lo que él quizás haya escrito en esa época, porque quizás en esa época sí fue así, pero hoy en día pues han cambiado muchas las circunstancias para poder decir que el mexicano vive con máscaras. Yo soy originario de Chiapas, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, y justo es un estado al sur, muy, muy lejos, diría, de la Ciudad de México, de la capital, y que pues tiene una cultura en sí misma, ¿no? Tiene una cultura hasta cierto punto muy diferente a la de aquí, de la capital y de los chilangos, que pues yo diría que influye, ¿no? Y condiciona mi perspectiva de la obra también y de los autores de aquí, de Claro. México y de la ciudad. En particular, Octavio Paz es de aquí, de la Ciudad de México, y creo que sí, como dices, sí tiene mucha más relación con la ciudad, lo que él escribe. Y yo llevo ya 7 años viviendo aquí, por lo que puedo ver de las personas. Quizás sí tiene sentido lo que él escribió en su época, ¿no? En los 50s. Y quizás hoy en día yo pienso que es diferente porque si bien el mexicano yo sí creo que tenemos como una especie de herida histórica de pensar constantemente lo que nos han hecho otros países, lo que hemos vivido como sociedad, pero yo sí creo que no creo que sea como una herida abierta que hay que sanar o algo así, sino es como una especie de herida que nos recuerda por qué tenemos que estar juntos y buscar una solución a los problemas, y por qué tenemos que darle día a día a nuestra cotidianidad sentido a nuestra existencia, ¿no? Yo sí creo que es muy valiosa, nuestra historia es muy, muy interesante, vale la pena siempre estudiarla, entenderla, y quizás con eso sí diría que somos personas, o los mexicanos tendemos a ser como muy un poco más tímidos, un poco más cerrados en ciertas cosas, pero yo no lo definiría como máscaras como tal. Y bueno, sería difícil hablar de justo una generalidad, es al final la perspectiva personal, justo lo que considero que habría que también entender de Paz y entenderlo en ese contexto. Según palabras textuales del libro,
El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. En el primer capítulo, en varias partes, Octavio Paz hace referencia a la soledad del mexicano, a la máscara, usa mucho ese concepto, a la máscara que se coloca justamente el mexicano, según el autor, para mimetizarse con otras sociedades y para borrar un poco de su origen, su propio pasado cultural. El capítulo 2 habla específicamente de esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ferreiro, yo soy historiador, novelista, guionista y actualmente trabajo como maestro de historia y también como asesor histórico y guionista de diferentes series. Y pues nada, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Nos podés contar, Jesús, qué es las Malinche? ¿Qué significa aquí en México? Un poco de su historia. Sí, bueno, básicamente Malinches, muchas de las fuentes que se tienen no son muy seguras, pero era posiblemente una princesa Xicalanca, otros dicen que también provenía del centro del país. No hay fuentes muy precisas sobre el origen de Malinche, que va a ser el nombre en el cual se va a castellanizar. A ellas, su nombre original era Malintzin, y una vez que se le bautiza, se le va a conocer como Doña Marina, y de Doña Marina derivó en el castellano la Malinche. Ella venía junto con otras 11 esclavas, una vez que Hernán Cortés ganó una batalla frente a los mayas, conocida la batalla de Champotón. Fue muy importante porque con esa batalla Cortés derrota a los mayas, y una vez que los derrota, ellos les entregan 11 esclavas sexuales. Entre esas 11 esclavas sexuales venía Malintzin, y una particularidad que tenía Malintzin, a diferencia de las otras esclavas sexuales, es que ella hablaba maya y náhuatl, que esto va a ser muy importante para los procesos de traducción que necesitaba Cortés para poder llegar hasta el centro y poder conquistar México, Tenochtitlán. Otro punto también muy importante es que ella conocía muy bien diferentes pueblos, y va a ser también como una especie de mentora y de consejera para Hernán Cortés, y obviamente el proceso de conquista, si bien ya era difícil, ya con la ayuda tanto de Malintzin, pero también de otro importante traductor que va a venir con Cortés, que va a ser Jerónimo de Aguilar. Entre Jerónimo de Aguilar y Malintzin van a ser los traductores de Hernán Cortés, y le van a permitir pues conocer muy bien el contexto en el cual estaban los diferentes pueblos, como muchos pueblos odiaban a los mexicas, y eso va a ser el punto de partida para que entonces Cortés empiece a hacer alianzas y se decida a lanzarse para conquistar la Ciudad de México, Tenochtitlán. En el segundo capítulo, el autor habla sobre las máscaras, según él, la máscara de la sociedad mexicana, para mimetizarse y entre ellos meterse tan adentro que queda fuera del resto de la sociedad. Hace un análisis sobre la soledad desde su punto de vista, para él lo que implica estar solos dentro de una misma sociedad y aislarse al resto del mundo. Bueno, también en este capítulo el autor habla sobre el machismo, tan arraigado desde hace cientos de años en la sociedad mexicana, el patriarcado, poniendo a la mujer en un lugar de servidumbre y anulando su propia identidad, su propia personalidad, y hace una crítica dentro de eso, de lo que para él es la mujer dentro de la sociedad mexicana. A veces algunos lo tildaron de machista, Octavio Paz, pero en el libro realmente, si uno lo lee atentamente, él no habla de un machismo propio, sino que analiza por fuera de la sociedad, expone lo que él ve, por lo menos hasta 1950. Respecto al machismo mencionado, en algunas partes, expuesto en el capítulo 2, ya lo relacionaremos con la vida personal del autor, más adelante en el video. Pero primero les voy a compartir un relato textual también de un párrafo, que dice: sin duda, en nuestra concepción del recato femenino interviene la vanidad masculina del señor que hemos heredado de indios y españoles. Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le asignan la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido su consentimiento y en cuya realización participa solo pasivamente, en tanto que depositaria de ciertos valores. Prostituta, diosa, gran señora, amante, la mujer transmite o conserva, pero no crea, los valores y energías que le confían la naturaleza o la sociedad. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos del universo. La tierra, madre y virgen, activa, es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca es un fin en sí mismo, como lo es la hombría. Y continúa en otro párrafo: la mujer no solo debe ocultarse, sino que además debe ofrecer cierta impasibilidad sonriente al mundo exterior.
Bueno, hasta acá una parte del libro, por lo que vemos y por lo que uno puede leer, explica el patriarcado y el machismo de forma general, como podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? Es lo que veía el autor, repito, lo voy a destacar en varias partes del video, hasta 1950, que es donde escribió este libro. Ya veía este patriarcado, esta forma de machismo y de tratar a la mujer, y la mujer en función de eso, cómo se comportaba en la sociedad. Pero lo vemos relacionado con lo que pasó a lo largo del siglo XX y lo que pasa aún hoy, ¿verdad? Choca al darse cuenta, estando aquí en México, que es lo que uno ve también aquí en México, ¿no? Lo que sigue sucediendo, por lo menos visto desde afuera, yo que no soy de aquí, una visión un poco externa. Pero también pasa en otros países, sigue sucediendo exactamente esa funcionalidad, esa manera de vincularse la mujer dentro de ciertas sociedades. Ahora, en un momento el libro habla específicamente del por qué, se mete en por qué la mujer toma ese rol históricamente a lo largo de la sociedad mexicana, y empieza ahí la parte histórica y un detalle, un personaje histórico puntual al que le decimos y se le dice en México la Malinche. Bueno, una de las polémicas, siguiendo con la línea del machismo, el patriarcado y etcétera, que habla el autor, es inevitable, según uno puede hablar aquí en esta ciudad, en este país, con personas de aquí que han leído a Octavio Paz y conocen de su vida, es inevitable mencionar esta polémica de su vida que tiene que ver justamente con un machismo. Es como que quien hace alarde mucho de algo termina haciendo lo mismo, ¿verdad? Según dice la historia, Octavio Paz aplicó este patriarcado que él hablaba y que él tanto marcaba por fuera de la sociedad, y es algo que la gente de aquí, tanto, más que nada la mujer, lo pudo ver bien marcado y exponerlo a la sociedad, cosa que me parece muy bueno, como él también oprimía a su propia mujer. Estaba casado con una escritora, una artista que se llamaba Elena Garro, quien escribía poesía y también distintos ensayos, que según dicen era muy buena escribiendo, la verdad nunca la leí, pero muchos destacan que era muy buena, y él quería como que siempre tener a su mujer en la sombra de él, de su grandeza, ¿verdad? Como escritor, como diplomático, como autor, luego ganador del Nobel de 1990, y Elena Garro ahí, chiquita, ¿no? Como acompañante de... Pero para hacer una presentación mayor de qué es lo que hizo Octavio Paz con Elena Garro, lo voy a dejar con la siguiente presentación de un especialista en historia de México. Bueno, sabemos que Octavio Paz ganó el premio Nobel por su carrera y por distintos factores, lo que sea, y este libro es muy importante en el país porque se lee en las escuelas, en la preparatoria, como cada país tiene su libro que leemos en la escuela. Pero también te quería preguntar que nos cuentes un poco una polémica que he escuchado, que se dice o que sí se sabe que ha pasado con su esposa Elena Garro, respecto al machismo, cómo no la dejó escribir siendo ella escritora. ¿Qué sabes de esto? ¿Realmente qué se sabe? ¿Qué se dice? ¿Qué nos podés contar? Pues Octavio Paz era un tipo bastante vanidoso y sentía como mucha competencia por Elena Garro, que era una gran escritora. De hecho, a Octavio Paz le molestaba que escribiera, porque Elena Garro era muy encantadora, muy inteligente y obviamente era muy buena escritora. Y esta va a ser una de las razones por las cuales Octavio Paz todo el tiempo lo va a estar sobajando, todo el tiempo le va a decir que no es una buena escritora. Octavio Paz no creía en su talento, y eso es lo que va a hacer que Elena Garro todo el tiempo se encuentre dubitativa en estar escribiendo sus cuentos, sus novelas, hasta que finalmente va a ser una relación muy tormentosa, la relación entre Octavio Paz y Elena Garro. ¿Ella llegó a publicar algo? Ella obviamente ¿Publicó? llegó a publicar la primera novela que va a ser como su obra maestra, son Los recuerdos del porvenir. Octavio Paz ahí un poco la apoya, pero evidentemente en la medida que va avanzando la relación se va a desgastar, y Octavio Paz nunca quiso apoyarla en su relación, nunca quiso apoyarla, y luego va a venir, se va a embarazar, va a tener a su hija, que va a ser Elena Paz Garro, y luego van a venir acontecimientos muy feos del 68, en el cual Elena Garro, de una manera muy desafortunada, denuncia a varios intelectuales de izquierda que estuvieron apoyando el movimiento. Ella dice que los intelectuales pusieron a los jóvenes como carne de cañón, y eso va a provocar que muchos intelectuales la empiecen a perseguir, pero también el gobierno. ¿Por qué? Porque ella era muy cercana a Carlos Madrazo, que era posiblemente el sucesor del presidente que estaba en ese momento, que era Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces, dice Echeverría, lo que buscaba era desprestigiar a Carlos Madrazo, utiliza a Elena Garro para desprestigiar a Carlos Madrazo y obviamente quedarse como el favorito para suceder como presidente.
y Elena Garro queda en medio de ese fuego cruzado y entonces le empiezan a perseguir los intelectuales de izquierda y le empieza a perseguir el PRI, porque aparte Luis Echeverría era secretario de Gobernación. Y entonces ella sale huyendo y cuando sale huyendo junto con su hija, ya para ese momento Octavio Paz no la apoya, la abandona. Él siendo ya Octavio Paz Él reconocido, ¿verdad? Siendo ya Octavio Paz. Y entonces ella, de hecho, la manera en cómo logran huir de México es una cosa muy terrible porque huyen detrás de una cajuela cruzando la frontera. Y ya de Estados Unidos llegan a España. Y en España van a sufrir totalmente una indigencia terrible. Y pues obviamente Octavio Paz de vez en cuando le mandaba dinero a esta Elena Paz, pero él realmente como no quería salpicarse por todo el escándalo intelectual y político que traía detrás Elena Garro, él se lavó las manos y la dejó morir. Una de las herramientas literarias que más me gustan del libro, de este ensayo, es cómo Octavio Paz usa la filosofía, como filosóficamente explica cada parte de la historia, cada capítulo, cada punto que fuimos viendo en el video, ¿no? Todo el tiempo está cuestionando filosóficamente de un lugar teórico cómo él ve la historia y la realidad mexicana. También la visión o la trama, cómo está estructurada de forma no poética, pero históricamente, historia verídica de forma poética, contada de una manera más literaria, no tan llana. Por otro lado, siento que me sale una pregunta filosófica, justamente es si alcanza a analizar una sociedad, si es suficiente ponerse en un lugar teórico, filosófico, para analizar a alguien que estuvo en un lugar donde vos nunca estuviste. Por ejemplo, Octavio Paz viene de una familia de clase alta, como ya he mencionado, que ha trabajado en puestos burocráticos, que fue diplomático, que fue embajador, que escribió, que ganó un Nobel. Es decir, nunca estuvo en el campo trabajando, nunca fue de la clase que él observaba, el que observa en el libro. Nunca fue de esa clase de trabajador o trabajadora que sufrió todas las desigualdades del pueblo mexicano históricamente, ¿no? De la opresión que él ve de afuera. Entonces, ¿puede una persona ponerse desde afuera y observar todo de una manera clara? Suena bien. Quizás, como pasa normalmente, uno ve más claro el problema de otro cuando está fuera del problema, como un psicólogo, ¿no? Que está neutral a lo que escucha. Y Octavio Paz es un poco eso, como que está neutral por fuera del pueblo mexicano, como que él no vivió nada de lo que el pueblo que él observa, siempre lo vio de afuera. Vivió en París, vivió en Estados Unidos, vivió en India. En India estuvo bastante tiempo trabajando de embajador. Entonces lo que pienso es, ¿alcanza la filosofía teórica para entender un pueblo entero? ¿Alcanza uno ponerse como ejemplo, viendo desde afuera el problema de toda una sociedad si nunca vivió en cada uno de esos factores, en cada uno de esos extremos sociales? ¿Cómo podés entender a alguien que se pone teóricamente una máscara, según uno puede aludir, si nunca estuviste dentro de ese ambiente social, donde quizás necesitas ponerte una máscara para poder seguir adelante, diferenciarte, básicamente sobrevivir? Es fácil ponerse de afuera como académico, desde un lugar de comodidad, para analizar cómodamente, viendo como una película, sentado en una butaca y la pantalla de afuera, como espectador, la vida de un todo, de un externo. Pero esto no es una crítica específicamente a Octavio Paz ni a la obra, sino a la academia en sí, a lo académico, a la filosofía teórica, donde parece que es una de las partes, de las patas, de la forma de ver, ¿no?, el problema, como la psicología también, a un paciente externo, algo que no es tuyo, pero podés empatizar. Pero en el fondo realmente, si no lo viviste y si no estuviste ahí, nunca podés entender el padecimiento del otro. Tenemos como una de la milésima parte. Mencionaste a Hernán Cortés y es uno de los temas importantes que trata bastante el libro, importante la historia de México. Preguntarte primero, ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Y cómo se lo recuerda hoy? Bueno, respecto a Hernán Cortés, es una figura muy polémica en la historia de México. En la historia de España pues, se le ve como el gran conquistador, a la altura de César, a la altura de Aníbal. Pero en el caso de México pues, siempre ha sido una figura muy polémica, porque él era, venía de una familia hidalga, venida menos, de Extremadura,
estudia abogacía. Este dato es muy importante. El hecho de que Hernán Cortés haya sido bachiller de leyes le va a dar un contexto muy general sobre qué sí, qué no está permitido en los procesos de conquista. Entonces esto es importante porque no es a diferencia, por ejemplo, de Pizarro en Perú, que eran analfabetas, él sí es una persona que ha leído libros, es una persona que conoce muy bien el contexto del Renacimiento. De hecho, el hecho de que mande cartas de relación al rey una vez que ya empieza el proceso de conquista, te habla de que es una persona no cualquiera, es una persona letrada. Y eso es una gran ventaja frente a un contexto en el cual el 80-85% de la población era analfabeta. El hecho de que 1, supiera leer, 2, supiera de leyes, y 3, tuviera este arrojo de expedicionario, pues obviamente le daba un montón de herramientas, a diferencia de otros conquistadores. Él llega al Nuevo Mundo a hacer fortuna, llega a la isla de lo que futuramente será Cuba. Allí, pues obviamente está a las órdenes de Diego de Velázquez. Diego de Velázquez Cuéllar, no hay que confundirlo con el pintor, Diego de Velázquez Cuéllar. Diego de Velázquez sabe que llegan de manera frecuente varias canoas indígenas a la isla de Cuba, y es allí cuando se entera de que hay posiblemente más islas. Ellos desconocen que hay otro continente. Ellos lo que van haciendo es ir buscando islas que los lleven hasta el Zimpango, que es el Zimpango, Japón. Y entonces pueden llegar hasta Japón, llegar de Japón, saltar a China y por fin encontrar la tan anhelada ruta de la seda. Todavía para 1519 se sabe que hay territorios, pero todavía no se sabe que están frente a un nuevo continente. También Américo Vespucio ya está circunnavegando todas las costas para que él finalmente descubra lo que es América. Pero hasta ese momento van de isla en isla buscando la ruta hacia Japón. Entonces Diego de Velázquez ve que llegan canoas, de su dinero paga expediciones, porque esto es muy importante. Las expediciones son financiadas por los mismos navegantes, por los mismos exploradores. Viene primero una primera expedición, la primera es comandada por Córdoba, la segunda es comandada por Grijalva, y la tercera ya va a ser comandada por Hernán Cortés. Ahora, Hernán Cortés conocía muy bien todas las intrigas palaciegas de la corte, de lo que sucedía en Florencia, en Nápoles, y sabía que la intriga era un factor muy importante, pues, para poder seguir avanzando. Entonces, una vez que Diego de Velázquez lo nombra como el siguiente expedicionario para seguir buscando, se revela Diego de Velázquez, agarra sus barcos, sus naves y llega finalmente hasta lo que es Yucatán. En Yucatán se enfrenta a los mayas, les gana en la batalla de Champotón, se encuentra con Malintzin y decide marchar fuera de Yucatán, porque ese territorio ya había sido nominado para Diego de Velázquez. Llega a Veracruz, llega a un nuevo lugar que futuramente será la Villa Rica de la Veracruz. ¿Por qué es tan importante que funde Veracruz? Porque con eso ya puede exigir el derecho de conquista de todo lo que encuentre posteriormente. Allí va a permanecer 2-3 meses, se alía con los empualtecas, enemigos de los mexicas, y es allí cuando ya decide marchar hacia la Ciudad de México, Tenochtitlán, donde pues obviamente allí ya lo va a estar esperando Moctezuma, que era el Tlatoani, es decir, el emperador de los mexicas. Una parte del libro, una parte muy importante de la sociedad mexicana, es la religiosidad, la religión, el creer. El libro habla profundamente de esa parte de la sociedad que identifica al pueblo, sobre cómo el pueblo mexicano basó su estructura casi constitutiva en el creer, en la religión, en el catolicismo impuesto por los españoles, por la colonia. Pero también, previo a eso, había otras creencias que los españoles rebajaron, no llamándole religión, sino como justamente creencias, como si no fueran probadas. La profunda religiosidad que tenían los aztecas ante distintos dioses, como el dios del agua, la diosa de la lluvia, la diosa de la agricultura, el dios de la agricultura. Asimismo los aztecas, ¿no? Como el dios del sol, Culcán. La sociedad mexicana fue a lo largo de la historia construida bajo los cimientos de la religiosidad, del creer. Bueno, ahora un tema que tiene que ver también con la historia de creencia y religiosidad del país. Mundialmente sabido, también lo habla el libro, cuando llegaron los españoles se impuso el catolicismo como religión oficial y la evangelización de lo que era
los mexicas, como vos dijiste. ¿Qué, más allá de el contexto pasado, qué pasa hoy o a lo largo de los años con el catolicismo en México? ¿Cómo se lo toma hoy? Si tiene importancia, si tiene influencia, si hizo parte de la identidad cultural. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve la historia? No, pues la religión en México sí es un papel fundamental, pero ¿por qué? Porque a diferencia de otros pueblos, somos una iglesia católica sincrética. ¿Qué es eso? Que se van a ir mezclando las antiguas tradiciones de los indígenas y se van a ir combinando con las tradiciones católicas. Cuando llegan los españoles y se les obviamente obliga a empezar a practicar el rito católico, va a venir un proceso muy importante conocido como la conquista espiritual, que pues obviamente lo menciona muy bien Octavio Paz en su libro. Pero aquí viene algo muy interesante. Los indígenas, algunos se van a resistir, otros de una manera muy inteligente van a encontrar la manera para seguir adorando a sus antiguos dioses. Es decir, como los indígenas eran los que construían las iglesias, atrás de los altares colocaban a sus antiguos dioses. Y entonces, o van a hacer una especie de equivalencias. Por ejemplo, si va a estar el santo patrono de la lluvia, por ejemplo, Santiago, atrás de una escultura de Santiago ponían una escultura de Tla. Entonces va a venir esta combinación muy rara en la cual se adora al santo católico, pero atrás de él hay también una deidad prehispánica. Este tipo de amalgamaciones va a subsistir hasta nuestros días. Cuando uno va a ferias patronales, pues se da cuenta de esa combinación tan rica, tan rara, tan viva que hay entre la combinación de las tradiciones españolas, las tradiciones católicas, con muchos ritos y rituales prehispánicos. Y curiosamente, pues el gran culto de México es el culto guadalupano. El culto guadalupano no es fortuito donde se construye la basílica. Allí, en ese cerro, en el Cerro del Tepeyac, se adoraba a la Madre Tierra, a Tonantzin. De hecho, también por eso a la Virgen de Guadalupe se le conoce como Tonantzin, que es nuestra madre, nuestra madrecita. No es vean el doble juego, la Madre de Dios, pero también es la Madre Tierra, que es obviamente este juego doble que hay entre preservar la tradición prehispánica, pero también sin que los españoles te castiguen y tú puedas continuar con el culto católico. Aquí sobre el Zócalo está el Palacio Presidencial, que es este. Estoy caminando sobre justamente el Zócalo, donde era el centro cultural, religioso y habitacional de la sociedad de la civilización Tenochtitlan. Aquí, en esa esquina, todavía se puede visitar el Museo del Templo Mayor, donde estaba asentado el templo central de la civilización y que fue demolido y destruido, como antes mencionaba, para cerca construir esta inmensa iglesia, que debajo tiene seguramente restos de esa civilización original. Acá se pueden ver los restos del antiguo centro de la civilización Tenochtitlan, excavados. Se puede visitar este museo por debajo del nivel actual, ¿no? del suelo. El nivel original, por lo menos de la época, está plantado ahí, y a solo metros, como podemos ver, de la catedral que implantaron los colonizadores. Mencionaste a Moctezuma en la historia. Contanos, por favor, ¿quién era Moctezuma? Moctezuma era el emperador de los mexicas, que se les conocía como tlatoanis. Él, pues, era una persona muy supersticiosa y, curiosamente, poco tiempo antes de que lleguen los españoles, sucedieron unos acontecimientos extraños que evidentemente van a abonar en su actitud supersticiosa para, pues, pensar que se acercaba el fin de los tiempos, o también que llegaba el antiguo dios Quetzalcóatl. Y precisamente cuando se enteran que acaban de llegar estos expedicionarios, evidentemente él no sabe que son españoles, no sabe que son conquistadores, piensa que es el regreso de Quetzalcóatl y les manda regalos. Eso aumenta la codicia de Cortés y hace que lleguen aquí a la ciudad, y Moctezuma literalmente les abre las puertas. Y pues obviamente muchos van a estar en contra de la manera tan no cobarde, tan
tan débil con la que Moctezuma se enfrenta a los españoles. Entre ellos va a estar Cuauhtémoc, que era su primo, y pues obviamente él va a ser de los primeros que van a empezar a rechazar a los conquistadores. Hernán Cortés toma preso a Moctezuma, luego el mismo pueblo, por el apoyo que le ha dado a los españoles, matan a Moctezuma y sube al trono Cuitláhuac. Cuitláhuac va a durar muy poquito tiempo porque se enferma de peste y luego llega Cuauhtémoc. Bueno, Cuauhtémoc viene en orden cronológico. ¿Y qué Sí. pasa con Cuauhtémoc? Es decir, toma el poder, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo está? ¿Y qué hacen los españoles con Cuauhtémoc? ¿Qué querían de él? ¿Qué pasa? A Cuauhtémoc le va a tocar el periodo más difícil de la conquista. ¿Por qué? Porque ya para ese momento Cuauhtémoc va a llegar cuando toda la ciudad está sitiada. Hernán Cortés se había aliado con tlaxcaltecas, con texcocanos, que de hecho los texcocanos eran los antiguos aliados de los mexicas. Se alían con todos los pueblos indígenas, rodean la ciudad de México, Tenochtitlán, la dejan sin agua, la dejan sin comida. Y lo que empezaban a hacer los indígenas es atacar a los españoles, no los dejaban entrar y finalmente empiezan a bombardear la ciudad. Al bombardear la ciudad, pues queda completamente en ruinas, y es allí cuando ya Cuauhtémoc se da por vencido, declara la derrota, y este Cuauhtémoc se entrega a los españoles. Los españoles se lo llevan de la Ciudad de México a Tenochtitlán, pensando que si lo dejan aquí como rehén, puede haber rebeliones indígenas o él se puede escapar y puede volver a organizar a los indígenas. Y es así como se lo llevan. Las crónicas dicen, no sabe exactamente el lugar donde lo ahorcaron, pero él va a estar 2 años de rehén con Hernán Cortés, se va a Honduras a conquistar ese territorio y lo cuelgan en un... ¿Lo fueron torturando a lo largo de ese tiempo? Ah, sí, por ejemplo, eso es muy interesante. Justo cuando cae la Ciudad de México Tenochtitlán a manos de los españoles, se lo llevan a Coyoacán, al Palacio de Cortés. Allí los españoles le van a poner aceite en la planta de los pies y fuego y lo van a quemar. ¿Por qué? Porque obviamente como la ciudad quedó completamente devastada, muchos españoles querían saber dónde estaba el oro entre las ruinas. Y pues obviamente en ese caos, pues, Cuauhtémoc no sabía. Los españoles pensaban que ellos sabían dónde podía estar el oro y por eso fue la tortura terrible. Y de ahí viene pues una de las famosas frases de Hernán Cortés, perdón, de Cuauhtémoc. Lo están torturando, al lado de él estaba uno de sus hombres de confianza, le dice, me arde. Y Cuauhtémoc le dice, ¿qué crees que yo estoy en un lecho de rosas? ¿Y se sabe su cuerpo dónde está? No, ¿Nunca se supo nunca qué se pasó supo. con él? No, es camino a Honduras. Bueno, posiblemente muchos historiadores piensan que está entre Yucatán, entre Chiapas, Guatemala, pero no sabe exactamente dónde quedó su cuerpo. Venimos hablando de conquista y colonia dentro del capítulo 5 del libro, y referido a tu especificación de lo que vos sabés bastante, te quería preguntar sobre el patrimonio cultural de México. Yo sé que es muy amplio, es enorme, difícil de definir, pero para los que no somos de aquí, e incluso aprendemos la historia luego de adultos, porque la verdad que no nos enseñan la historia de México en nuestra escuela y estudiamos otra historia, y está tan europeocentrizado el estudio que uno sabe a veces más de la historia de Europa que de la América, ¿verdad? Pero justamente eso, para entender un poco qué es para vos, o qué nos podés contar, o tres, o lo que vos te salga o sientas, que son importantes como patrimonio cultural en México, ya sea a nivel edilicio, físico, o a nivel intangible, digamos. Ok, primero tendría que explicar un poco lo que yo entiendo como patrimonio, lo que estudiamos un poco yo en esta carrera que estudié y en esta área de preespecialización. O sea, de entrada, el término patrimonio es un término que nace desde el patriarcado, o sea, que hace alusión a que la patria y los elementos patrióticos que forman la identidad de un pueblo son elementos de un padre, de alguna forma. Y quizás el término no es el mejor, pero es el que se ha adoptado porque la traducción del inglés así ha llegado. O sea, en realidad el término original es heritage, que viene a significar herencia, que significa un poco más lo que significa el patrimonio, ¿no? Es básicamente elementos que dan identidad a un pueblo, ¿no? Y en México pues tenemos el material y el inmaterial, ¿no? Finalmente a nosotros nos enseñan que vivimos en una época de desmaterialización del patrimonio, que es
ya no importa tanto las cuestiones físicas, sino todo el conocimiento que hay alrededor de eso. Y a final de cuentas, pues estamos de acuerdo, creo, como generación, que sí es verdad. O sea, que estamos desmaterializando el patrimonio y estamos optando por decir es patrimonio más ciertos ritos, ciertas tradiciones en ciertas épocas, como el Día de Muertos, que es patrimonio material de la humanidad. O en Chiapas tenemos uno que es los parachicos de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, que tiene que ver con las máscaras que usan y salen a bailar en cierto día para honrar a específico dios o una específica deidad. Y así en cada región del país tenemos patrimonios inmateriales. Y en cuestión del patrimonio material, era una cuestión que se manejaba más en el siglo XX, o sea, en el siglo pasado, y hasta la fecha son lugares muy, muy famosos, zonas arqueológicas, ciudades, centros históricos de ciudades importantes, o la misma universidad, la UNAM, es Patrimonio de la Humanidad, se declaró así porque su construcción, su arquitectura simboliza muchas cosas del pasado mexicano y de lo que se busca de la modernidad mexicana. Y así hay muchos alrededor de todo el país. Y yo me estoy enfocando un poco en los patrimonios declarados por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, pero al final de cuentas México tiene sus patrimonios nacionales también. Taxco, por ejemplo, es una ciudad hermosa que es patrimonio nacional, que no porque no esté declarado por la UNESCO no significa que sea valioso como patrimonio para los mexicanos y para los mismos habitantes de Taxco. Creo que es un ejemplo de un patrimonio nacional que a ellos les gusta mantener así, que no quieren que sea tan globalizado como otros lugares. Aquí en México los más famosos creo es Teotihuacán, Chichén Itzá, Palenque en Chiapas o Monte Albán en Oaxaca. Son zonas arqueológicas que se han masificado por el turismo debido a que fueron nombrados como patrimonios por la UNESCO. Pero al final de cuentas yo creo que lo que vale la pena resaltar en cada patrimonio es si su pueblo o las personas locales que viven cercanas a esas regiones les gusta que sea patrimonio o no les gusta que sea visto así por fuera. Eso es lo que habría que decir para saber qué es y qué no es el patrimonio al final de cuentas. Bueno, ya al final del libro, en los capítulos 7, 8 y 9, en el orden uno se llama Inteligencia Mexicana, el otro es un apéndice de la soledad, y al final habla un poco sobre el presente, más que nada del siglo XX, de la Revolución. En el capítulo 7, llamado Inteligencia Mexicana, Octavio Paz hace un repaso exponiendo un poco lo que era la parte académica de los académicos e intelectuales de la época, ya sea Vasconcelos, como fue el secretario de Educación Pública del país y un escritor, y también habla un poco indirectamente de los muralistas de la época como Diego Rivera y Siqueiros, exponiéndolos un poco en el juego que hacía sobre los vínculos de poder del momento, ¿no? Siempre siendo o en contra del partido político de turno o afín, o en contra de Estados Unidos o afín a Estados Unidos. También hace un repaso en el capítulo 8, se llama Nuestros Días, un poco de lo que fue la revolución agraria a cargo de Zapata, que hubo más que nada en la zona del sur de México, en la zona de Chiapas, y que se extendió en todo el país, ¿no? Que se usó el ferrocarril para ampliar la revolución de los trabajadores. Y en la parte final, en el apéndice de la soledad, ya se pone un poco más filosófico el autor, haciendo hasta detalles de guiños hacia escritores, para lo que él implica ser escritor y cómo usar el lenguaje como herramienta de comunicación y herramienta de poder. El primer deber del escritor, nos dice, estriba en su fidelidad al lenguaje. El escritor es un hombre que no tiene más instrumento que las palabras. A diferencia de los útiles del artesano, del pintor y del músico, las palabras están henchidas de significaciones ambiguas y hasta contrarias. Usarlas quiere decir esclarecerlas, purificarlas, hacerlas de verdad, instrumentos de nuestro pensar y no máscaras o aproximaciones. Escribir implica una profesión de fe y una actitud que trasciende al retórico y al gramático. Las raíces de las palabras se confunden con las de la moral. La crítica del lenguaje es una crítica histórica y moral.
Todo estilo es algo más que una manera de hablar, es una manera de pensar y por lo tanto un juicio implícito o explícito sobre la realidad que nos circunda. Entre el lenguaje, ser por naturaleza social, y el escritor, que solo engendra en la soledad, se establece así una relación muy extraña. Gracias al escritor el lenguaje amorfo horizontal se yergue e individualiza. Gracias al lenguaje, el escritor moderno, rotas las vías de comunicación con su pueblo y su tiempo, participa en la vida de la ciudad. Año después de la publicación del Laberinto de la Soledad, en 1969, se publica Postdata, que es una continuación de una conferencia, en realidad, que pronuncia el autor en la Universidad de Texas, en Austin, el 30 de octubre de ese año, sobre los 20 años de la publicación de El Laberinto de la Soledad, su gran ensayo, del que estamos haciendo alusión en este video. Y en esta conferencia, titulada en el libro Postdata, hace referencia a algo que no estaba en el libro porque no había sucedido, que es el hecho de las Olimpiadas de 1968 y la masacre de Tlatelolco. La masacre de Tlatelolco fue un hecho que ocurrió a fines de septiembre de 1968, donde el ejército ocupó la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico. Ante la reprobación que provocó la medida, las tropas desalojaron los locales de las dos instituciones. Esperanzados, los estudiantes celebraron una reunión, no una manifestación, en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el 2 de octubre de ese año. En el momento en que los recurrentes, concluidos al mitin, se disponían a abandonar el lugar, cientos de personas, la plaza fue cercada por el ejército y comenzó la matanza. Unas horas después se levantó el campo. No se sabía cuántas personas habían sido asesinadas específicamente. Se dice en el momento, al segundo día del hecho, que había 325 personas. Luego se supo que fueron muchas más. Luego se supo que no hubo solamente matanzas de estudiantes, sino que hubo matanzas de indígenas, de personas de pueblos originarios del país que iban a reclamar por sus derechos y fueron específicamente asesinados. Se habla de la CIA, se habla del ejército, se habla de vínculos con el poder político de turno de ese momento. Lo que sí se sabe concretamente que el 2 de octubre de 1968 terminó el movimiento estudiantil y también terminó una época de la historia de México. Ya al final del libro, en el último capítulo, apéndice, llamado La dialéctica de la soledad, el autor habla sobre la mujer y es donde aparece un poco su posición defendiendo la lucha de la mujer y exponiendo la desigualdad que hay, y específicamente en la sociedad mexicana. Dice textualmente, la mujer vive presa en la imagen que la sociedad masculina le impone, por lo tanto solo puede elegir rompiendo consigo misma. Y agrega, el amor la ha transformado, la ha hecho otra persona. Suelen decir de las enamoradas. Y es verdad, el amor hace otra a la mujer, pues si se atreve a amar, a elegir, si se atreve a ser ella misma, debe romper esa imagen con que el mundo encarcela su ser. Por lo que un poco lo que hablábamos anteriormente en el video respecto a su vínculo del autor de Octavio Paz con Elena Garro, ese vínculo conflictivo y tildado de machista en su comportamiento, no condice con las palabras de este libro. El autor en esta parte, como estoy exponiendo, eleva la defensa de la mujer con respecto a la sociedad machista y patriarcal en la que vive específicamente México y la que se puede ampliar que vive y vivió en esa época alrededor de toda Latinoamérica. Más allá del destiempo del libro y quizás de lo atemporal de la obra, que fue publicada en 1950 y que tiene vigencia ahora en nuestros días, y de la polémica que genera en la propia sociedad mexicana este ensayo, que hoy es una pieza fundamental de la literatura del país, y más allá de las generalidades y de las cuestiones personales del autor, El laberinto de la soledad se convierte en una obra fundamental de la literatura latinoamericana, para entender la sociedad mexicana y para también saber la grandeza del autor, para, a pesar de todo eso, meterse en un lugar árido, complicado, en su propio país, detallando cosas que por lo menos desde su perspectiva personal veía a nivel histórico y a nivel presente, desde su presente en 1950 en la sociedad de su país. Por lo menos en el mío, en Argentina, no hay una obra así, no hay una obra que haya expuesto al ser argentino a lo largo de la historia y venir al presente en nuestra literatura y que tenga la vigencia aún presente. No hay. No hubo un autor que tuvo el valor, por lo menos
polémicamente o de la forma que sea para hacer una obra de estas características, un ensayo como lo que hizo Octavio Paz en México. Necesario sería que un autor haga eso en Argentina para también exponer, para bien o para mal, o para el lado que sea, el gen argentino. Así como Octavio Paz expone de alguna manera el gen mexicano, la mexicanidad. La tierra de México y quizás específicamente la capital, la Ciudad de México, podría considerarse la capital, por lo menos desde mi punto de vista, la capital cultural de América Latina, donde pasaron cosas realmente muy poderosas a nivel cultural, a nivel lenguaje, a niveles presentes del lenguaje, e idiomas, donde todavía se hablan distintos tipos de idiomas y lenguajes de civilizaciones que aún quieren sostener esos lenguajes que se quisieron anular cuando se impuso el español en esta tierra. Cómo todo eso sigue trascendiendo, cómo la cultura y la riqueza de este país es muy poderosa, desde la herencia cultural, como hablaba Sergio en el video, de los lugares, de la belleza natural, de la riqueza en clima y en frutos y en verduras y en alimentos que tiene este país, y la gastronomía y la historia, y del presente, más allá de cuántas luchas tienen en presente también, y tiene el presente el pueblo mexicano, como lo tiene toda Latinoamérica. La soledad, el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres, en algún momento de su vida, se sienten solos y más. Todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser, futuro extraño siempre. La soledad en el fondo último de la condición humana. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en un aspirar a realizarse en otro. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. Todos nuestros esfuerzos tienden a abolir la soledad. La vigencia del libro, para bien o para mal, y pese a quien pese, es abrumadora, realmente. Hay cosas que dice el libro y expone Octavio Paz desde el momento que fue escrito, que se pueden vivir en el presente, que uno puede oler en el aire del país, por lo menos de los lugares que visité, de la capital, del sur, de Yucatán, incluso de Oaxaca, de distintos estados, que uno puede ver cómo aún oprime Estados Unidos al país. Lo vemos ahora con el triunfo de Trump, cómo aún aparecen luchas internas de identidades donde las personas que viven aquí en México, que nacieron aquí, tienen que padecer, que luchar y que vivir y que combatir. Uno lo puede ver, uno lo puede oler. La verdad que es una pieza literaria, una valentía muy grande, y que ojalá algún día en todos los países de Latinoamérica, específicamente por lo menos puedo decirlo de Argentina, alguien tiene el valor de hacer algo así. La soledad, que es la comunión misma de nuestra vida, se nos aparece como una prueba y una purgación, a cuyo término angustia e inestabilidad desaparecerán. La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha, concordancia con el mundo, nos esperan al fin del laberinto de la soledad. Si conoces una obra parecida en Latinoamérica o en algunas otras partes del mundo, comentala en la caja de comentarios para también conocerla y compartirla. Realmente costó mucho hacer este video, más allá de leer el libro y de analizarlo, las entrevistas, los viajes, y de ser lo más objetivo posible, quizás con errores o con aciertos. Espero que lo valores, lo compartas, lo comentes, le des me gusta, y que si leíste el libro, comentá lo que te parece el libro aún hoy. Si sos mexicano o mexicana y conocías la obra y aún te genera polémica, también dejalo comentado. Si no conocías la obra, espero que la conozcas y que la literatura se siga ampliando. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.